Bueno, entonces, en el día de la fecha vamos a hablar sobre enfermedad trofoblástica gestacional, que lo que incluye esta patología es un grupo de enfermedades que se caracterizan por un crecimiento anormal del tejido trofoblástico. Hay distintas maneras de clasificarla. Las entidades que conforman lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional son la mola parcial, la mola completa, que es lo que se conoce como enfermedad trofoblástica gestacional propiamente dicha. Y después tenemos a la mola invasora y al coriocarcinoma o al tumor de sitio de implantación, que serían lo que se conoce como neoplasia trofoblástica gestacional. Para que se den una idea, sepan que estos son entidades que se pueden ver presentes en uno de cada 10.000 embarazos. Y hay un mayor riesgo en lo que son los extremos de la vida reproductiva, ya sea en pacientes muy jóvenes y en pacientes muy añosas. Les doy un ejemplo, mis primeros dos casos que vi de enfermedad trofolástica gestacional, uno era una paciente de 18 años de edad y el otro era una paciente de 46 años de edad. Entonces, sepan que esto se puede presentar en cualquier etapa de la vida de la mujer, pero es más frecuente en los dos extremos. Si la paciente ya tuvo un antecedente de una mola anteriormente, tiene una mayor predisposición a desarrollar mola el día de mañana, lo cual no significa que lo vaya a hacer, pero sí puede pasar. Y lugar de residencia porque se ha visto que en pacientes de ascendencia asiática se vio que era más frecuente. En lo que respecta a mola parcial, lo que sucede es que lo que ocurre es que se unen dos espermatozoides o un espermatozoide que no haya hecho adecuadamente la división y siga siendo 46XY con un óvulo. Entonces lo que voy a tener es el material genético duplicado. Y entonces tenemos triploides o tetraploides que pueden llegar al desarrollo de un embrión, ¿sí? Pero no es un embarazo viable. A diferencia de lo que es la mola completa, que lo que ocurre es que hay una fecundación entre dos espermatozoides y un óvulo que generalmente está vacío, ¿sí? Sin material genético. Entonces, lo que se produce es un huevo con 46XX o 46XY, pero con material genético procedente de solamente de línea paterna. ¿Cómo se diagnostica? En general, la paciente presenta una amenorrea, se hace un test de embarazo, le da positivo, cree que está embarazada y continúa este, con ese desarrollo de ese embarazo, entre comillas, y comienza con un sangrado en el primer trimestre. Entonces, la paciente consulta en general porque presenta un sangrado que no debería presentar. Muchas veces se asocia con hiperemesis. Esto va más allá de la náusea del vómito que puede llegar a presentar una paciente con un embarazo. Son vómitos que muchas veces llegan a ser incoercibles y llega a ser a veces hasta la causa de internación de esa persona. Lo mismo que los cuadros hipertensivos. En general, los cuadros hipertensivos en una paciente embarazada se suelen ver en edades gestacionales mucho más avanzadas. Pero en estos casos se empieza a ver al principio de lo que sería el embarazo. Entonces eso también tiene que hacer una sospecha. Y el útero ha aumentado de tamaño más allá de esa edad gestacional. O sea, para una edad gestacional que por fecha de última menstruación sería aproximadamente entre 5 o 6 semanas, que es cuando se empieza a ver o manifestar, el útero está aumentado como si fuera de 14, 16 semanas. ¿Sí? Aumenta mucho más porque hay un desarrollo exagerado, por así decirlo, del trofoblasto. Eso es en lo que respecta a la clínica. Y después lo confirmamos con una ecografía, que ahora vamos a ver, que da unas imágenes muy características tanto en el útero como en el ovario, y obviamente con los valores de sub beta. ¿Sí?
Y les puedo decir que esto es bien patognomónico en la clínica, ¿sí? Es bien evidente. Y lo confirmamos con una ecografía. En sí es medio difícil diferenciar una muela completa de una muela parcial a través de la ecografía. Eso se confirma siempre con la anatomía patológica, como vamos a ver más adelante, del material que yo saque. Pero en general, cuando yo veo esta imagen que está en el útero, esta es una imagen típica de lo que nosotros nos llamamos en copos de nieve. Ven todos esos puntos entre hiperecogénicos e hipoecogénicos em, en la silueta uterina. Y lo que se puede ver a veces que está descrito es la presencia de embrión en las muelas parciales, por eso que les había comentado el tema del material genético, que puede llegar hasta, hay casos de embriones asociados a la mola. Pero, y en esos casos a veces acá hubo un caso en el cual vimos un embrión con actividad cardíaca. En los casos de mola completa, obviamente como no hay desarrollo, no se detecta actividad cardíaca. Esto es un cuadro sinóptico como para que vean bien cómo es la diferencia entre una mola completa y una mola incompleta o una mola parcial. Todas se van a manifestar con sangrado, todas se van a manifestar con aumento de el tamaño uterino, con eh, hiperemesis, pero fíjense, hay una clínica que es a veces que es patognomónica también de la mola completa, que es el hipertiroidismo. La paciente que les comenté de 46 años de edad, que había visto yo, ingresó con una tormenta tiroides, como se le dice, que tienen una crisis de hipertiroidismo muchas veces ingresan por ese cuadro a la urgencia y asociado a sangrado genital. Así había ingresado esta paciente y lo que hacemos al momento de que la compensamos y que sacamos los laboratorios para evaluar el estado de la persona es pedirle también hormonas tiroides, porque también después eso hacemos un chequeo para ver cómo continúa la paciente y a su vez también ayudar a mejorar esa situación clínica. En lo que respecta al tratamiento de la mola, fundamental como todo en ginecología, primero una adecuada anamnesis, una buena historia clínica y examen físico, ¿sí? Lo del útero aumentado de tamaño es bien característico y el sangrado genital muchas veces se acompaña con la presencia de las vesículas, que ahora les voy a mostrar una foto de cómo se ve y es bien característico ese sangrado con las vesículas. El examen físico siempre debe incluir toma de la presión arterial, por esto que les había comentado de que aumenta la presión. La paciente que les conté de 46 años de edad ingresó también con un cuadro de hipertensión. En el mismo momento que nosotros le estamos colocando una vía para compensar a esa paciente, le sacamos sangre para hacer lo que es un hemograma, un perfil trombofílico, porque lo que se busca es ver si no hay ninguna coagulopatía, función tiroidea, como les había dicho, y grupo y factor, que vamos a ver que es importante tenerlo en cuenta esto. Y les pedimos a las pacientes, le hacemos también una radiografía de tórax, porque en los casos de malignidad, y lo he visto y hasta en pacientes jóvenes, la mola progresa rápidamente a hacer una que llama una suelta de globos, en los casos de las neoplasias trofoblasticas gestacional. Entonces, también la placa de tórax es bastante característica. Pero eso ya es signo de invasión. Y la ecografía pelviana para evaluar útero y anexos. El tratamiento de la mola viene una paciente con esas características y una vez que yo sospecho de la mola, lo que hay que indicar es la evacuación uterina.
Que la evacuación uterina, como ven en el dibujo a la derecha y superior, lo ideal es hacerlo a través de un aspirado. ¿Sí? Esto lo hacemos en quirófano y lo indicamos realizar bajo guía ecográfica. ¿Por qué? Porque en la pared uterina es una pared que se vuelve muy friable, ¿sí? Y hay riesgos de perforación. Entonces hay veces que hacemos el aspirado, si tenemos la posibilidad de aspirar, hacemos un aspirado y si no se puede hacer em, muchas veces se hacen curetajes, legrados uterinos para evacuar toda la cavidad uterina. Y lo que ven acá abajo es el útero de la paciente de 46 años que acá está abierto y se ve cómo está toda la invasión del trofoblasto. ¿Sí? Toda esta invasión de trofoblástico y todas estas vesículas que se ven acá, muchas veces la paciente lo expulsa con el sangrado que lo puedo ver al momento de la consulta. A la paciente de 46 años tenía paridad cumplida, estaba en un cuadro complicado, entonces se le decidió hacer la histerectomía. Posterior a la evacuación uterina o a la histerectomía, lo que hacemos es, em, en base al grupo factor de la persona, es darle gamma globulina si es factor RH negativo, como para prevenir una enfermedad a futuro en los próximos embarazos. Posterior a la evacuación, todo material que yo saque lo voy a mandar a analizar, ¿sí? Para saber si fue una mola y si fue una mola, qué tipo de mola es, y eso lo dice la anatomía patológica. En los casos de benignidad, que me venga el informe como mola parcial o completa, yo a la paciente le tengo que hacer un seguimiento. Y ese seguimiento lo voy a hacer con subbeta cuantitativa una vez por semana hasta tener 3 valores negativos consecutivos. ¿Sí? Y cuando hablamos negativos tiene que ser valor menor a 50. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La subbeta se hace subbeta HCG cuantitativa, no la cualitativa que es la propia de los test de embarazo. Esas no, porque esas les van a dar siempre positivo, porque muchas tienen como límite entre los 5 y los 10 unidades mililitros. Entonces no nos sirve como para cuantificar cómo está la evolución de la enfermedad. En cambio, la cuantitativa nos va a ir dando un parámetro de cómo va evolucionando esa paciente. Y necesito 3 valores inferiores a 50 unidades mililitros como para pasar a la segunda etapa del seguimiento, que es una vez por mes hasta 6 meses y presentar obviamente resultados negativos en esos 6 meses. ¿Sí? Entonces es fundamental que se haga este seguimiento y que a su vez la paciente durante este seguimiento tenga una anticoncepción. ¿Sí? Fundamental, las pacientes se van siempre con un método anticonceptivo. De elección son los anticonceptivos orales, pero por el hecho de que el útero queda bastante friable hasta que vuelva a tener su tamaño normal y se recupere demás, no es recomendable colocar un DIU. Pero bueno, van con anticonceptivos orales o implantes subdérmicos. Esto es lo que ocurriría en una evolución normal post mola parcial o completa. ¿Sí? Pasamos de valores muy altos de beta SSG a valores muy bajos y que en general en las primeras 2-3 semanas esto debería funcionar y debería verse bien una buena respuesta. ¿Sí? Y esta es la curva descendente que toma. ¿Y por qué es importante hacerle el seguimiento? Porque a veces, y en los casos menos frecuentes, puede pasar esto, de que haya una abrupta baja y un abrupto descenso, producto de que yo hice una evacuación y saqué material que estaba produciendo esa HCG, pero puede haber un aumento o mantenerse estable, ¿sí? Sin seguir bajando. Y esto es sinónimo de que puede llegar a haber restos o puede llegar a haber progresión a neoplasia trofoblástica gestacional.
un 5% de las molas parciales y un 20% de las molas completas pueden presentar enfermedad persistente. ¿Sí? Y a eso es también, por eso también nosotros vemos y hacemos el dosaje de sub-beta-HCG, ¿sí? Para descartar esa enfermedad persistente. Y si hay progresión a neoplasia, siempre tenemos que evaluar pulmón en primera instancia, hígado y cerebro, que son los puntos en los cuales esto puede hacer metástasis. Entonces, hablamos de neoplasia trofoblástica gestacional cuando tenemos una mola persistente o un carácter invasor, cuando tenemos un coriocarcinoma o un tumor del sitio placentario. Entonces, las molas invasivas es porque ya está comprometiendo el miometrio. Esto, fíjense que de un 10, un 15, 17% de las molas hidatiformes pueden progresar a molas invasivas. Y esto siempre lo tienen que tener en cuenta y sospecharlo en el caso de que suceda esto de que haya el descenso de la subbeta y la subbeta vuelva a aparecer. Fíjense, esto es lo que dice en esta diapositiva, es eh, la definición técnica de lo que nosotros consideramos una mola persistente, ¿sí? Cuando se mantienen elevados o aumentados los niveles de HCG por más de 2 semanas, ¿sí? O en el caso de las persistentes, 6 meses después, posterior a la evacuación, continúa estando elevados los niveles de HCG. Entonces, es la definición de mola persistente. En lo que respecta al coriocarcinoma, es lo más agresivo. Lo que hay es una hiperplasia de ese trofoblasto y que lo que hace es genera una invasión al miometrio y una invasión y diseminación vía vascular a pulmón, cerebro, hígado y pelvis y demás. ¿Sí? Pero es más agresivo, es más invasor, su propio nombre lo dice. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que esto se puede ver no solo posterior a una mola, que es lo más frecuente, sino que también se puede ver posterior a un aborto, posterior a un embarazo ectópico o un embarazo de término. Nosotros vimos un caso muy particular de una paciente que lo tuvo posterior a un embarazo ectópico. Y, y lo detectamos por estos valores persistentes de su beta HCG. Es mucho menos frecuente, pero puede pasar. El tumor del sitio, del sitio placentario es muy poco frecuente. Yo creo que acá en todos estos años que estoy he visto 2 casos, pero se lo considera dentro de la entidad de enfermedad trofoblástica gestacional, pero lo que tenemos acá son una alteración de las células del citotrofoblasto. Por lo cual, más allá de la HCG, que puede estar normal, lo que aumenta es la lactógeno placentaria humana. En general es un diagnóstico que nosotros llegamos a modo de descarte, pero porque ya encontramos una patología uterina, porque esto se ve bien, un área hiperecogénica en los estudios dentro de la pared uterina, y después de haber descartado y evaluado distintas posibilidades, se llega a este diagnóstico. Y lo que vemos es que, bueno, le preguntamos a la paciente si tuvo un embarazo reciente, o si tuvo un aborto espontáneo, o si tuvo un embarazo molar, porque son factores que nos hacen sospechar de que podría tratarse de esto. Pero siempre llegamos a este diagnóstico después de haber descartado otras causas. ¿Sí? Lo que, lo que Lo que es importante conocer sobre esto es que es muy resistente a la quimioterapia. Entonces puede pasar
de que tengamos que operar al paciente y que muchas veces no, no, no sea solo una exéresis, la lesión local, sino que tengamos que sacar el útero. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y presente, pero sepan que es algo muy poco frecuente. Entonces, ¿cómo nosotros sospechamos de una neoplasia trofoblástica gestacional? Por esto que les había comentado, principalmente de los valores de sub-beta aumentados o que aumenten o que persistan positivos posterior a un embarazo molar. Esa es la primera signo de sospecha que nosotros hacemos. Y obviamente, si nosotros tuvimos una paciente que sospechamos de un embarazo molar y le hacemos la evacuación uterina o le hacemos la histerectomía y viene ahí, el diagnóstico de un coriocarcinoma, por ejemplo, ahí es la manera que nosotros también tenemos de diagnosticar esto. O, como yo les había comentado, que se detecte una lesión a nivel uterina que podría llegar a ser sospechoso de un tumor de sitio placentario, que llegamos a través de un descarte, o sea, después de haber diagnosticado otras causas, descartado otras causas. Lo que suele suceder con este tipo de neoplasias es que las metástasis que originan son em, metástasis que son muy hipervascularizadas. Entonces, uno muchas veces cuando tiene una paciente con algún tipo de cáncer eh, y no puede tomar biopsias de ese tumor, lo que se hace es biopsiar las metástasis. Y en estos casos hay que tener mucho cuidado por esta hipervascularización. Entonces, que puede generar un cuadro mucho peor de lo que, de lo que tiene en particular. Entonces, no se biopsian las metástasis de estas pacientes. Y siempre estas pacientes que tenemos estos diagnósticos, tenemos que buscar que no haya compromiso fuera de lo que es la pelvis, ¿sí? Entonces hacemos en general una tomografía de cerebro, tórax, abdomen y pelvis para diagnosticar compromisos a distancia. A las neoplasias trofoblásticas gestacional las vamos a clasificar o estadificar según FIGO o según la OMS, ¿sí? Son las dos maneras. FIGO, como habíamos hablado en la clase de screening, divide en estadios 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Dependiendo de la localización que tenga eh, la lesión, ¿sí? Pero nosotros lo que más utilizamos en oncología ginecológica es la clasificación de la OMS, porque según la clasificación de la OMS, el score que usamos acá, es el tratamiento posterior que le vamos a hacer a esa paciente. Para tener ese score, nosotros tenemos en cuenta distintos parámetros que nos van a ir sumando o restando puntos. Si nosotros tenemos una paciente de más de 40 años, pongamos el ejemplo de la paciente de 46 años que les comentaba hoy, sumaría un punto. Si esa persona tuvo un embarazo anterior o actual menor a 4 meses, no suma puntos. Si tenía una HCG muy alta, que fue el caso de esta paciente que tenía más de 10 a la 5, sumaría 4 puntos. Ahí estamos en 5 puntos. Si tiene un tamaño uterino grande, incluyendo el útero, que en el caso de esta paciente era muy grande, era mayor a 5 centímetros, suma 2 puntos más. Ahí estamos en 7. Si tiene metástasis en otras partes, y cuántas metástasis tenga, ¿sí? Y si realizó o no realizó quimioterapia. Entonces, nosotros lo que vamos a ir haciendo es sumar todos esos puntos. En general tenemos esta tablita como para ir guiándonos. Y en base a eso dividimos a las neoplasias trofoblásticas gestacionales en bajo riesgo o alto riesgo, ¿sí? Hasta 6 es un bajo riesgo y más de 6, o sea, de 7 en adelante, es un alto riesgo, ¿sí? Nosotros sabemos que las de bajo riesgo son las que si yo les doy un tratamiento, probablemente tengan una sobrevida del 100% a los 5 años.
Las de alto riesgo, yo tengo que hacer un tratamiento un poco más agresivo porque sabemos que tenemos más riesgo de metástasis o de poca respuesta. ¿Mm? Por eso es que las dividimos así. Tenemos en cuenta los factores de riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos pacientes de bajo riesgo, o sea, menor o riesgo intermedio, que son las pacientes menores a, a 6 de ese score, nosotros le vamos a dar metrotexate como monódromo. Y si son pacientes de alto riesgo, le vamos a dar este esquema que es el MAC o el EMACO. O sea, el MAC es metrotexate, actinomicina D y ciclofosfamida, o etoposida, actinomicina D, metrotexate, vincristina y ciclofosfamida. ¿Sí? Esto es, digamos, es fundamental poder saber usar la tabla de la OMS para tener el score y poder dividir las pacientes en bajo riesgo y en alto riesgo. ¿Por qué? Porque nos cambia el pronóstico y nos cambia el tratamiento que nosotros le vamos a hacer a esa paciente. Posterior a terminar la quimioterapia, lo que nosotros vamos a ir haciendo, y también intraquimio le vamos a ir pidiendo y haciendo los dosajes de sub-beta como para ir controlando a ver cómo va respondiendo. Pero se plantea un esquema de quimioterapia y posteriormente se hace un seguimiento. Lo que se hace con las pacientes es cada 2 semanas, por 3 meses, les vamos a ir pidiendo su beta HCG para ver cómo va su evolución. Y luego, una vez por mes, por el lapso de un año. A todas las pacientes nosotros las revisamos en general cada 6 meses y eventualmente le vamos a ir pidiendo estudios a imagen para estudios a distancia y ver si no hay compromiso a distancia, pero también muchas veces en base a lo que es los valores de su beta. ¿Sí? En lo que respecta a fertilidad, no está contraindicada la fertilidad posterior a una mola. Las pacientes pueden tener un embarazo normal. De hecho, la paciente que yo les comentaba hoy de 18 años, a los 2 años quedó embarazada y tuvo un embarazo totalmente normal con una hija completamente sana. No hay evidencia que haya reactivación. De hecho, en esta paciente no se vio de que haya vuelto a tener ninguna complicación producto de la mola. Sí, lo que las pacientes deben saber es que si tuvieron una, em, una enfermedad trofoblástica, tienen la posibilidad de volver a repetirla. ¿Sí? Pero eso es lo más importante a tener en cuenta. Puntos a tener en cuenta respecto a lo que es enfermedad trofoblástica gestacional. Saber que está la enfermedad trofoblástica gestacional propiamente dicha, que eran las molas parciales y completas, y están las neoplasias trofoblásticas gestacionales, que son la mola persistente o invasora, el colocarcinoma y el tumor de sitio de implantación, que es fundamental la clínica para el diagnóstico de esta paciente. Confirmamos con ecografía y si sospechamos de invasión hay que hacerle estudios a distancia para buscar el foco de invasión. Valores de subbeta, fundamental los valores de subbeta, no solo para el diagnóstico, sino para el seguimiento de estas pacientes, que siempre se requiere la evacuación uterina en las pacientes con sospecha de mola, y que en los casos de neoplasias debo realizar un tratamiento con quimioterapia. Y es fundamental en estas pacientes la anticoncepción en caso de que haya conservación de fertilidad y tranquilizarlas respecto a una fertilidad futura en los casos de las enfermedades trofoblásticas. Y con esto finalizamos.